Hola, les voy a presentar la defensa del proyecto final del curso de taller de comunicaciones eléctricas. Para este se nos pedía hacer varios módulos utilizando Python y otros en MATLAB. Primero vamos a empezar aquí con el bloque de latidos por minuto. Este, recordemos que tenemos los datos de pulsaciones por minuto, entonces para eso necesitamos cargar varias bibliotecas que vamos a utilizar a lo largo del proyecto. Para eso son Pandas, Excel Writer, Excel File, que son parte de Pandas, NumPy, Matplotlib y SciPy, que nos va a funcionar para realizar tests como el de Anderson, un test de normal test prop-plot, que es un plot de probabilidades, y T para hacer unas funciones de tiempo. Aquí en este bloque, bueno, cargamos primero las bibliotecas, luego tenemos la lectura de datos del archivo de Excel que se nos dio. Luego utilizamos la función de Anderson para determinar si los datos tienen una distribución normal. Para esto se utiliza un nivel de significancia de 0,05 o 5%. Este valor se selecciona por convención. Aquí vemos el test que se realiza y los valores obtenidos. Vemos que nos da que los datos sí tienen una distribución normal. Y esto lo podemos observar de una mejor forma en este gráfico de probabilidad. Vemos como la línea roja es una distribución normal y como los puntos azules son nuestros datos. Vemos cómo estos se acercan bastante a esta curva de distribución normal. Luego seguimos haciendo con un histograma, que esto nos permite más ver que confirmar básicamente que tenemos una distribución normal, puesto que tenemos aquí una campana de Gauss. Vemos como la mayoría de datos se centran aquí en el centro, aproximadamente en 130, 128 pulsaciones por minuto. Y vemos como más hacia las esquinas, como en 90 o más arriba de 160, las cantidades de, de estos datos de frecuencia son mucho menores. Luego, después de este histograma, realizamos un test de Groves y un boxplot. Esto para detectar si habían datos, lo que se llaman outliers, que son como datos fuera de lo común. Aquí vemos el boxplot y el, vemos que el resultado del test de Groves es que nos dice que no detectó un outlier. Luego pasamos al bloque de preprocesamiento. Este bloque de preprocesamiento de datos tenemos igual las bibliotecas que vamos a necesitar. Cargamos los datos de Excel y en esto nos basamos en una de las páginas que venía en el informe, que son tres métodos, que es el Simple Moving Average, el Cumulative Moving Average y el Exponential Moving Average. Para ver cuál de todas estas técnicas de filtración nos funcionaba más, se realizó este gráfico de comparación, en donde vemos cada curva de los datos de cada tipo de filtro. Vemos, por ejemplo, que el que se ajusta de mejor forma es el filtro del SMA. Luego, también para confirmar cuál método de filtración íbamos a usar, se realizó una medición del tiempo por promedio de ejecución para cada método de filtrado. Bueno, lo que se hace es calcular el promedio se corre el método 200 veces para cada uno y vemos que nos da que el SMA es un poquito más lento comparado al CMA y el EMA, pero sin embargo el SMA es el que mejor se ajusta a los datos. Por ejemplo, podemos ver que el CMA es el más rápido, sin embargo vemos que la curva de datos no se asemeja a nada a los datos reales, que son los datos en azul. Por eso se eligió el filtrado SMA. Luego pasando al bloque de codificación, para este igual, cargamos siempre las bibliotecas necesarias y leemos los datos de Excel. Para este se desarrollaron varias funciones. Primero tenemos esta de ints to binary. Eso es para pasar de números enteros a binario. Luego aquí tenemos unos datos, una creación de variables para que van a ser necesarios más adelante. Luego aquí tenemos lo que es la codificación de Hamming 74. Lo hacemos 200 veces y igual medimos el tiempo. En la codificación de Hamming 74 lo que hacemos es tomar los primeros 4 bits, o sea, el primer nivel, y hallamos los bits de paridad.
y eso nos va a dar un code word. Y luego, como son datos de 8 bits, hay que hacerlo nuevamente, pero ahora con los últimos 4 bits o el segundo nivel. Igual, calculamos los bits de paridad y hallamos el code word y lo guardamos en un vector de mensaje. Aquí vemos el resultado de tiempo promedio, vemos de 0.003 segundos. Vemos que se nos generaron 254 code words para un total de 1778 bits. Luego tenemos la codificación de Hamming. Esto es básicamente lo mismo, solo que en estas son 15 y 11 bits. Tenemos, igual hacemos un for de 200 veces. Luego, como tenemos información de 8 bits y necesitamos 11, los rellenamos con ceros para llegar a estos 11 bits. Y calculamos los bits de paridad, que serían 4, que son el P1, el P2, el P8, P4 y P8. Luego con eso construimos la palabra en las posiciones de esta forma. Eso igual lo guardamos en otro vector de mensaje. El tiempo promedio igual, tenemos tiempo promedio muy similar de 0.0003 segundos. Este, como son muchos más bits y así, nos dan más code words, nos 25.400 code words para una cantidad de bits total de 381.000 bits. Esto recordemos que es porque son muchos más bits. Y esto además lo guardamos en dos archivos que se van a llamar codificación Hamming 7.4 y codificación Hamming 15.11. Luego, posteriormente, pasamos a MATLAB, que tenemos el modulador junto con el demodulador. Aquí, por ejemplo, tenemos, bueno, esto se va modificando para cada corrida. Tenemos, por ejemplo, para que lea el archivo que acabamos de crear de codificación de Hamming. Aquí bueno, estamos utilizando el de 11.15. Se puede utilizar el de 7.4 también, que bueno, se utilizó para la prueba. Y bueno, este lo que hace es el proceso de modulación GFSK y luego de modulación GFSK. Además, se le agrega real con el canal, que el canal también lo tenemos en Python en esta parte. Aquí tenemos el canal. Para esto, bueno, generamos un archivo intermedio de, eh, del modulador que se llama modulado Hamming 7.4 o modulado Hamming 15.11. Tenemos aquí varias funciones. Esta es para leer el archivo, el que vamos a necesitar. Le pasamos como parámetro la dirección de ese archivo. En este lo que hacemos es generar muestras de río AWGN con una media de 0 y una división estándar de 1. Luego ese río se lo agregamos a los datos que teníamos de salida del modulador. Además, simulamos lo que es la multitrayectoria en el canal y tenemos aquí las funciones para graficar. Aquí tenemos básicamente lo que es la función de main, que es para simular el canal para Hamming 7.4 y Hamming 11, perdón, 15.11. Y vemos como resultados estos que se nos dan. Vemos aquí, por ejemplo, el canal de Hamming 7.4 sin ruido, bien bonito. Y cuando ya le introducimos ruido, vemos cómo se distorsiona bastante. Incluso aquí tenemos el de multipath. Vemos como también el multipath afecta bastante por las atenuaciones y los retardos que tienen las señales que llegan por diferentes caminos. Vemos además que el canal no se satura, pues que tenemos aquí una capacidad bastante grande y la velocidad de transferencia del chip que estamos utilizando es de 1 megabit por segundo. Aquí tenemos lo mismo para el canal de Hamming 1511, lo vemos sin ruido, con ruido bastante distorsionado y también bastante distorsionado con el multipath. Igual para este caso el canal no se satura por las capacidades y las cantidades de datos que estamos utilizando y la velocidad de transferencia. Luego, estos datos pasan al demodulador también, que fue el hecho aquí en MATLAB, y este nos da una salida de datos que son pasados nuevamente a Python al bloque de codificación. En este bloque de codificación, igual lo que hacemos es el proceso inverso, básicamente, del Hamming 7.4 y el Hamming 15.11. Aquí lo que hicimos fue desarrollar varias funciones. Esta es la función básicamente del Hamming 7.4, en donde se nos calculamos el síndrome. Y este nos dice si es distinto de cero, nos dice lo que es la posición en donde está el error. Y entonces lo que hacemos aquí es corregir el bit.
Aquí tenemos lo mismo para Hamming 1511. Igual, simplemente esos son mayor cantidad, digamos, de bits de paridad. Entonces el síndrome es un poquito más largo el cálculo, pero igual lo que nos da la posición y si es distinto a cero, ese bit lo cambiamos. Hacemos un flip. Y luego extraemos también importante en ambos las posiciones de los bits de los datos, que son los que nos interesan. Esperamos que los bits de paridad no nos importan para este caso. Luego tenemos funciones para pasar de bits a bytes, de ints a bits de 8. Aquí tenemos una función para calcular el bit error rate entre dos vectores. Y aquí tenemos básicamente lo que es como el main, que es ejecutar la decodificación una vez. Esto lo hacemos con una función para poder llamarlo para Hamming 7.4 y 15.11. Aquí, bueno, leemos los bits demodulados, convertimos la cadena en un vector, lo decodificamos, reconstruimos los BPMs desde los bits decodificados y para hacer el cálculo de bit error rate tenemos que volver a pasarlo a bits. Y luego aquí hicimos lo mismo con Hamming 15.11. Aquí también medimos el tiempo y nos da un resultado de 0.01 segundos. Esto nos genera archivos que aquí están, por ejemplo, están en la ruta datos decodificados, ver log 74 y, bueno, ver de bit error rate log 1511. Luego, por último, pasamos al bloque de visualización, que es el que nos permite básicamente ver todos los datos que acabamos de codificar y corroborar que estén correctos con los datos esperados que enviamos al inicio. Para eso, bueno, si empezamos aquí el tiempo, tenemos varias funciones, como aquí para cargar los datos de los archivos de Excel, cargamos aquí los VPNs originales, aquí los codificados y los decodificados desde el archivo de texto. Para esto, lo que hicimos fue construir un data frame para poder trabajar más fácil. También definimos, perdón, obtuvimos las zonas de entrenamiento basado en los datos y en los porcentajes que se utilizan para, basado en la frecuencia máxima. Por ejemplo, zona uno es el 65% de la frecuencia cardíaca máxima, zona 2 80 y así sucesivamente. Para eso hacemos aquí los cálculos y aquí mostramos la tabla. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla en donde están todos los datos que están dentro de esos valores de la zona uno. Luego todos los valores de la zona 2 y así sucesivamente. Es una lista bastante larga. Por lo que aquí hacemos un resumen de los resultados. Vemos que, por ejemplo, las zonas de frecuencia cardíaca son, bueno, primero tenemos el BPM máximo, que fue 165, y tenemos las zonas de calentamiento, que es la zona uno inferior a 107.25, zona 2 entre 107.25 a 132, zona 3 entre 132 a 140, zona 4 que es la anaeróbica, entre 140 a 156 y la zona 5 que es el máximo esfuerzo, sería un valor superior a 156 pulsaciones por minuto. Y aquí tenemos una tabla, más bonito, una tabla de resumen de estos datos que acabo de dar. Luego, posteriormente, hacemos una gráfica de latidos del original versus el decodificado. Vemos que los datos obtenidos son iguales a los datos originales, lo cual es bastante positivo para este caso, ya que es para una aplicación médica. Vemos que un bit error rate, vemos que conforme también se corra más la simulación, más iteraciones, el bit error rate aumenta. Y por último, tenemos aquí también una parte del errores entre VPNs originales y decodificados. Vemos que el Hamming 1511 tiene algunos fallos de errores absolutos. Esto se cree que es por el manejo de los bits extra que se le deben agregar al final para completar los 11 bits, que probablemente tal vez en algún momento estamos perdiendo tal vez la secuencia o el orden correcto de los bits y por eso hace que decodifiquemos valores diferentes. Sin embargo, vemos que el Hamming 7.4, vemos la línea aquí azul o celeste completamente en cero, que eso quiere decir aquí, como hablamos en esta, que no tiene errores. Y eso sería el proyecto de taller de comunicaciones del sistema de latidos por minuto. Muchas gracias.